Y bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día. En esta ocasión estamos con don Alejo Palma, quien es director regional de la ONEMI, esta entidad pública que muchas veces, que normalmente está en el ojo del huracán en nuestro país por toda la cantidad de situaciones que hay que ir resolviendo. ¿Cómo estás, Alejo? Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Gracias también, bien también, y gracias por haber venido a nuestro programa y estar acá dispuesto a respondernos algunas de las preguntas que tenemos, que consideramos que son las más importantes para que el público y la ciudadanía esté enterada de lo que está sucediendo en este momento en la segunda, en la tercera, en la cuarta región, y que de alguna forma representa el cómo reaccionamos también la gente de Tarapacá frente a las tragedias, que no estamos exentos y que de hecho mañana se cumple un año del terremoto. Correcto. Etcétera, etcétera. Alejo, primero cuéntame, ¿cómo sientes que reaccionó de alguna manera el gobierno y la ciudadanía frente a esta tragedia que se vive en el país? Bueno, primero aclarar que existe un Plan Nacional de Protección Civil, el cual está vigente el año 2002, el que estipula el comportamiento que se debe y la coordinación que se debe realizar con los distintos organismos, ¿cierto? Existe una responsabilidad que comienza desde los niveles comunales, ¿cierto? Que ellos deben ser responsables de mantenerse stock críticos para poder dar una adecuada respuesta, coordinar con los organismos que tienen competencia en el área comunal. Si la emergencia sobrepasa los niveles de respuesta que pueda tener el nivel comunal, este pasa a un nivel provincial, ¿cierto? A través de las gobernaciones. La gobernación de igual forma debe mantener recursos disponibles para una primera respuesta. Si nuevamente se sobrepasan los niveles del nivel provincial, pasamos a un nivel regional, luego a un nivel nacional y posteriormente a un nivel internacional. Hoy ya estamos en un nivel internacional de respuesta, ¿cierto? En consecuencia, se ha ido cumpliendo con ese nivel de información, ¿cierto? O de respuesta. Ajá. Por lo que se ha cumplido con lo estipulado en el plan nacional, ¿cierto? Y se ha dado respuesta al respecto. Efectivamente podrían haber algunas críticas, ¿cierto? Que algunos municipalidades no contenían todo el material suficiente para dar una adecuada respuesta, o no existían medios de comunicación, etcétera. Eso es un trabajo que debemos ir desarrollando con los distintos organismos de respuesta, en especial con los niveles comunales, ¿cierto? Para ser más sólidos en la respuesta. A ver, Alejo, de alguna manera quiero que le quede claro a nuestros televidentes. La ONEMI, ahí tenemos imágenes en todo caso de lo que pasó en el terremoto del año pasado. La ONEMI en este caso es un ente público, que coordina con los demás servicios lo que va funcionando. Pero la gente tiene la idea, de alguna manera, que si se da alguna mala orden o no se da una orden de parte de la ONEMI, son los culpables. Son los culpables que la gente o se muera por un aluvión o se muera por un tsunami, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentas un poco ese tipo de críticas? Ayer estuve viendo, ¿cómo se llama tu director nacional? ¿Toro? Ricardo Toro. Ricardo Toro, en que dijo que sería una estupidez en este rato renunciar al cargo porque justamente el país está en una emergencia. Pero si tampoco se hace bien... O sea, no se puede seguir con una persona inoperante, no te digo que él lo sea, sino que en un caso hipotético, no se puede seguir con una persona inoperante durante un tiempo solo porque estamos en la emergencia, sino va a seguir haciéndolo mal. Bueno, en realidad tiene mucha razón. Retirarse en un momento de la emergencia donde hay una planificación que se está realizando, hay planes de acción, corta un poco este trabajo. Por lo tanto, evidentemente su respuesta es la que corresponde. No te puedes retirar en un momento, tú debes, como dicen los militares, morir con las botas puestas, ¿cierto? Como digo, hay todo un trabajo de planificación que se ha estado realizando en forma escalonada, ¿cierto? En función también de determinar cuáles son las áreas aisladas, cuáles son las personas que están, ¿cierto? Y luego ahora los procesos de ayuda, cómo han ido llegando en forma progresiva, la limpieza de las calles, etcétera. Pero hay un tema de respuesta muy importante de la comunidad, de cómo yo me preparo para poder enfrentar algún tipo de emergencia de estas características, ¿cierto? Esta u otras que puedan haber, por lo tanto... Bueno, pero acá en la región hubo directores de ONEMI que se retiraron en momentos increíblemente complicados, po. No es mi postura al respecto. No, yo solamente lo recuerdo, que eso sucedió. Evidentemente teníamos hubo un problema de liderazgo seguramente con los directores antiguos, lo cual no permitió tampoco hacer una gestión sólida al respecto. Nosotros ya llevamos casi un año
trabajando y vamos, claro, me refiero yo porque siempre hablo yo y mi equipo. ¿Ya? La ODEMI no es solamente el director, sino que también detrás hay 14 funcionarios que están constantemente trabajando. Ahora, ¿qué te parece a ti, Alejo, esta situación que muchas veces está el país en una emergencia, o cuando, perdón, al revés, cuando no estamos en una emergencia, me parece que los planes no están correctos, me parece que la situación no está planificada previamente. Cuando nosotros entramos en una emergencia como el aluvión, como el terremoto, como el incendio, como lo que sea, recién el gobierno reacciona, recién la gente pide la ayuda, recién los alcaldes dicen, como ayer que apareció la Karen Rojo, que es la alcaldesa de Antofagasta, diciendo no tenemos nada, no tenemos remedio, no tenemos agua. Pero si es la alcaldesa, tiene que tener la situación clara antes, tiene que tener antes comprado los remedios, tiene que saber el plan de contingencia. Y eso, normalmente la gente dice, no lo hace la ONEMI. No, quisiera claro, que aclararas eso un poco. Como te mencioné, los planes tienen que ser comunales. Nacen desde el plan comunal, ¿cierto? El plan regional que tú tienes para poder coordinar con las autoridades desde esa mirada regional. Pero cómo yo genero mis planes de tal forma de poder responder adecuadamente en base también a los medicamentos que me pueden faltar, los stocks críticos de ayuda humanitaria que yo puedo entregar a mi comunidad, ¿cierto? Parte desde el nivel comunal, ¿cierto? Así, por ejemplo, como la Municipalidad de Iquique tiene un plan comunal, ¿cierto? Ellos tienen un COE constituido, tienen stock crítico para poder dar una primera respuesta a la comunidad. ¿Te consta? Me consta porque hemos estado trabajando con ellos, ¿cierto? Igual lo mismo con Hospicio, Pozo Almonte, que son ejemplos de las comunas acá de preparación. Ahora, ¿puede faltar? Siempre va a faltar. O sea, siempre puedes estar mejor, a eso me refiero. ¿Ya? Tu plan nunca va a ser infalible. ¿Ya? Y esto por eso que es un trabajo constante que debemos estar realizando siempre. El tema preventivo es donde más trabajas y el problema es que el trabajo preventivo no se ve. No se ve. En las reuniones de coordinación que tú puedes realizar con los distintos organismos para poder prepararte ante alguna situación, muchas veces los medios no lo publican, entonces va diluyéndose esas gestiones, ¿cierto? Y queda solamente en respaldos documentales que uno puede mostrar, pero en el día a día estamos constantemente realizando este tipo de actividades. Disculpa, un minuto. Sí, sí. Hace unas 2 semanas atrás ya me junté con personal de agricultura, de INDAP, con los distintos organismos de las municipalidades para poder prepararnos para las próximas lluvias estivales. O sea, ya estamos comenzando con ese trabajo. ¿Por qué si tú podías hacer eso, la gente en la segunda, tercera y cuarta región no lo hizo? Si los antecedentes meteorológicos se pueden predecir y los alcaldes y los gobernadores y los intendentes y todos los de esas regiones sabían. ¿Por qué no se hizo nada? Bueno, se esperó que llegara el aluvión. Yo sé que existían planes al respecto, sino que esto sobrepasó todas las medidas. Es como que yo me prepare para un terremoto, pero venga una cosa así que no pueda pronosticar. O sea, esto sobrepasó todas las medidas establecidas en función también a la información técnica. Yo no me puedo pronunciar sobre la gestión específica que han realizado las gestiones porque tampoco la conozco en el detalle. Sí sé que existían planes con respecto a estos eventos. Ahora, que fuesen o no los sustantivos, puede ser otra o alguna crítica, pero lo existían. Alejo, y por otro lado, ustedes también como ente coordinador y tal vez, no sé si ustedes también sugieren situaciones, sugieren algo a algunas otras entidades públicas para mejorar. ¿Por qué la gente no se educa al respecto? Bueno, es por eso, dentro de nuestro objetivo estratégico está efectivamente generar una cultura preventiva y resiliente. Pero no te hablo solamente de saber a dónde evacuar, sino que saber después qué hacer después de la evacuación bueno, y cuando comienza la segunda etapa de la emergencia. Bueno, la resiliencia tiene que ver con cómo yo me levanto rápido y sé actuar adecuadamente posterior a la emergencia, durante y posterior a la emergencia, donde cada ciudadano es parte de la emergencia y es parte de la solución. Exacto. Correcto, todos somos parte de la solución definitiva, porque cuando eventos de estas características todos somos afectados, en mayor o en menor medida, pero todos al final somos afectados. Por lo tanto, tiene que haber una actitud distinta en las personas al respecto. Alejo, mañana se cumple un año del terremoto del 1 de abril del 2014. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Hay algunos planes para terminar de educar a una población que solamente sabe evacuar y nada más? No, con la gobernación estamos realizando un proyecto, ¿cierto?, de tal forma de poder llegar a la comunidad y poder preparar monitores de protección civil
hablamos de protección civil porque es proteger a los civiles, que es el término general. Monitores de protección civil, que lo vamos a hacer aquí para la provincia de Iquique. Lo mismo vamos a replicar para la provincia del Tamarugal, de tal forma de que las distintas comunidades estén preparadas adecuadamente. Y hemos realizado una serie de actividades, bueno, traigo un listado que no me va a demorar más de 50 minutos en decírtelo, pero son muchas las actividades que hemos realizado de tal forma de poder generar un adecuado comportamiento. Ahora, yo creo que en preparación con los organismos ya ese trabajo se realizó. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar a la comunidad y poder entregarle estas herramientas para que ellos puedan responder adecuadamente y nos ayuden a responder también y que sean parte de la solución y no solamente ¿Hay algún plan para que ayuden los militares? Porque mucha gente dice, no, los militares están para la guerra. Si guerra no va a haber y el resto del tiempo están haciendo ejercicio y nada más. Entonces, ¿va a haber alguna forma en que los militares van a salir a ayudar en este tema y no con armas, sino con palas? Siempre los militares ayudan. No los veo. Bueno, te invito a revisar las imágenes del terremoto, los que armaron los barrios de emergencia, los que armaron las viviendas fueron Lo de ahora. Ahora hay diciendo, gente. Sí, pero alguien salió diciendo que los militares llegaban el 1 de abril a la situación. ¿Y por qué? Si ya pasó una semana. No. A ver, desde el primer día, o al segundo día, en realidad, comenzaron a movilizarse recursos militares. Salieron gente de Iquique y de Tarapacá, ¿cierto? Me consta porque me solicitaron las autorizaciones para la salida, ¿cierto? O sea, más que la autorización, el aviso, ¿cierto? De la salida. Entonces hay todo un trabajo. Ahora, debemos entender que la respuesta a la emergencia también tiene que ir por pausas, ¿cierto? Hay procesos en que se deben ir cumpliendo. Lo primordial era poder identificar cuáles eran las áreas que estaban aisladas, dónde había que generar la conectividad, y en ese trabajo se realizó, por eso que veía muchos helicópteros moviéndose por la región y a lo mejor sin movimiento en el suelo, ¿cierto? Porque primero había que hacer un levantamiento general de la emergencia y ahora que ya hay un mapa de lo que tenemos, se comienza a trabajar con los militares en terreno. Ya, y una última pregunta porque me dicen que nos tenemos que ir. El domingo hubo un terremoto en Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, y se empezó a decir que esto iba a afectar a las costas del Pacífico Sur, en donde nosotros estamos incluidos como país. Correcto. Y eran las 11 de la noche y la gente decía que Estados Unidos, el Centro de Geología norteamericano, había dicho que Chile sí debía tener alerta de tsunami. Y por otro lado el CHOAN decía que no. Entonces la gente, tú sabes claramente que no existe una buena confianza respecto a este tipo de organismos en Chile y la gente no sabía qué hacer. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Ustedes dicen no es no? ¿O ustedes no son quienes lo dicen? ¿O qué pasó? El organismo técnico es el CHOA. El CHOA es el que nos decreta una alarma de tsunami, que es ya un evento que de acuerdo a la información de los sensores, ¿cierto? La probabilidad es cierta de que pueda venir un tsunami. Efectivamente, el CHOA tiene comunicación directa con el NOAA, ¿cierto? Y con toda la red, ¿cierto? Por lo tanto, hubo un bloqueo, o sea, hubo un alertamiento inicial, el cual después se ratificó por el CHOA y finalmente el NOAA bajó la alerta a esa hora de las 23 horas y algo, ¿cierto? Ya el NOAA definitivamente bajó esa alerta de tsunami. Pero sí hay un monitoreo constante desde el primer minuto en que hubo ese terremoto en el lugar. Mucha gente, como sabe, de mi trabajo acá, me llamó a mí, a la casa, a las 11 de la noche para preguntarme evacúo o no. Yo lo llamé a ustedes y nunca me contestaron. Sí, yo no recibí el llamado. Ok. ¿Hay riesgos de aluvión para Iquique en algún momento? Bueno, han ocurrido históricamente, por lo tanto, mientras haya ocurrido históricamente, que haya sido una vez, está la probabilidad. La Dirección de Obras Hidráulicas ha hecho trabajos, ha hecho un informe, ¿cierto?, de gestiones al respecto. Hay un estudio que entrega cuáles son las áreas más vulnerables con obras de mitigación que se deben implementar. En consecuencia vamos a trabajar con ellos de tal forma de poder ir revisando cuáles son esos temas más técnicos y cuáles son las obras de mitigación que van a hacer para poder impulsarlo lo más rápido posible en conjunto con el gobierno regional. Ok, gracias Alejo por haber venido. Ahí estaba la entrevista con el director regional de la ONEMI. Vamos a un corte y volvemos a Iquique al día. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.